Hola, hola, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hermanos y amigos también, porque hay gente que aunque no es parte de nuestra fe cristiana, está así permanentemente viendo siempre nuestros posteos. Los quiero saludar en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, en el día de hoy tenemos un día bastante caluroso, estamos acá ya en pleno tiempo de verano, de hecho mañana, oficialmente 21 de diciembre, estaría comenzando el verano acá en esta parte del mundo, así que los saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, a todos y cada uno de ustedes, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que estén bien. Bueno, la iglesia de Jesucristo, hermano, está bajo ataque, creo que nunca de la iglesia hemos recibido ataque, no quizá en cuanto al tema de la persecución, porque los primeros 300 años de la historia de la iglesia cristiana fueron muy fuertes, pero hoy día la iglesia está siendo cuestionada y hay mucha gente, muchísima gente, instrumentos del mismo diablo que están, digamos, como predispuestos, que son canales por los cuales los espíritus demoníacos fluyen, para tratar de dañar la imagen de la iglesia. Y de esto quiero hablar, pero somos gente falible. Entonces aquí se unen dos realidades que es muy importante que lo analicemos. De hecho, yo tengo un tema que justamente se llama así, se llama la iglesia de Jesucristo no es perfecta, pero tampoco es corrupta. Y creo que de aquí sacamos una temática muy interesante. Mire, en Isaías capítulo 1, versículo 6, la escritura dice, en relación a Israel, obviamente al pueblo de Israel, que también estaba compuesto por personas, por seres humanos, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, o sea, en ese pueblo, cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, sus heridas. En primera de Pedro capítulo 5, verso 10, la Biblia dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos dos versículos que parecen tan distintos, porque están, ¿no es cierto?, escritos en tiempos muy diferentes. Uno fue escrito unos 750 años antes de Cristo, el otro fue escrito en el Nuevo Testamento antes del año 80, 90. Entonces, ¿cómo podríamos armonizar? ¿Cómo podríamos enlazar estos dos versículos? Bueno, uno fue escrito por el profeta Isaías, el otro fue escrito por Pedro, pero es una amonestación fuerte y drástica, el primero para la nación de Israel y el otro fue una proclamación de consuelo para los creyentes del Nuevo Testamento. Pero de aquí extraemos, podríamos haber usado una gran cantidad más de versículos que confirman lo que estamos planteando. Lo que pasa es que ambos versículos tienen una armonía y tienen una unidad entre sí, entre ellos. Israel es el pueblo escogido por Dios, como bien sabemos, amado por el Señor, pero lamentablemente en el momento de su historia, especialmente al final de la monarquía hebrea, se desvió de la verdad, apostató de su fe, y ustedes conocen la historia, los que han leído el Antiguo Testamento, que fueron enviados, ¿no es cierto?, a Babilonia por 70 años al cautiverio, bendito sea el Señor, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento sabemos que la iglesia es el pueblo espiritual de Dios, el cual no debe de ninguna manera cometer los mismos pecados de Israel y terminar en esta terrible condición. Así lo dice Romanos capítulo 11, versículos 11 al 15 y 1 de Corintios 10, 11, que es un pasaje muy ad hoc con esto de no imitar los pecados que cometieron los judíos o los israelitas. Uno de los temas más difíciles de entender, tanto para los inconversos como también para los cristianos, está relacionado con lo que yo llamo personalmente la imagen que la iglesia del Señor tiene. El mundo tiene una idea, tiene un pensamiento, tiene una opinión sobre nosotros. Ahora, habitualmente esta opinión es negativa por el hecho de que el mundo entero está bajo el maligno. Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. El mundo no nos puede amar, por lo tanto, el pensamiento, la idea, la opinión que tenga el mundo de la iglesia no es muy objetiva porque la mayoría de las personas del mundo tienen un pensamiento prejuiciado, odioso, anticristiano, sobre todo el mundo justamente ateo, de la iglesia. Pero la gente tiene una opinión. A veces, lamentablemente, esa opinión negativa se forma debido también a nuestras acciones, que de eso quiero compartir, ¿ya? La iglesia de Jesucristo es una nación especial, escogida, privilegiada, según Filipenses 2.15, según 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, según Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis 5, verso 10. La iglesia de Jesucristo lo dijo, es la sal de la tierra, es la luz del mundo y es la contenedora de la verdad. Eso dice Mateo 5, pero también lo dice 1 Timoteo 3.15.
Por lo tanto, Dios demanda que nosotros los creyentes que pertenecemos a la iglesia, que estamos injertados al olivo natural, como enseña el apóstol Pablo, los que decimos ser cristianos, nacidos de nuevo, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, los creyentes en la iglesia no testamentaria deben ser un pueblo de gente limpia, santa y de buen testimonio. Eso es lo primero, ya así lo enseña la Escritura, no es una cuestión que yo crea. La Biblia tajante y abiertamente demanda a los cristianos que nos tenemos que comportar acorde a nuestra fe, que tenemos que andar como Dios quiere, que tenemos que tener una conducta correcta, que tenemos que tener un buen testimonio. Efesios 4:1, Primera de Pedro 1:15 y 16, Hebreos 12:14. Por ende, esto tampoco se predica mucho hoy día en las iglesias modernas, las demandas de Dios sobre su pueblo deben ser expuestas con claridad y firmeza por nosotros los predicadores de la palabra del Señor, sin temor y sin acomodarnos a lo que algunos llaman los nuevos moldes del relativismo moral de la llamada nueva era. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3 y Hebreos 13:7. Pero al mismo tiempo, no debemos cometer el error de exigir y proclamar la doctrina católica, ¿no es cierto?, que enseña que la iglesia es perfecta y no comete errores. De hecho, esto es un planteamiento de la iglesia católica. La Biblia muestra con absoluta claridad que los cristianos somos seres falibles, que cometemos errores, que tenemos grandes debilidades y que vamos camino a la perfección. Escuche eso. Yo no he llegado a la cima, yo no estoy en el nivel más alto de toda mi integridad, de mi santidad, de mi consagración. Me falta mucho camino todavía por recorrer. No soy obviamente un bebedor, ¿no es cierto? No soy un fumador, no soy un fornicario, no soy un homosexual, no estoy metido en el bar, no bebo, no hago nada de eso que a lo mejor el mundo comúnmente hace, pero tampoco puedo decir yo que estoy en la altura máxima de mi vida cristiana. O sea, vamos camino, como le repito, a la perfección, como enseña el Salmo 39, verso 4, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que de hecho dice que los ministerios fueron entregados por Dios a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4, del 11 al 12. Lea también 2 Corintios 7:1, Filipenses 1:6, Santiago 5:17. En las iglesias cristianas, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Se lo dice un militante de la iglesia cristiana de hace 40 años. No solamente soy pastor hace 28 años, milito en la fe cristiana hace 40 años. Hace 40 años me congrego. Yo nunca he estado ausente de la casa del Señor. Nunca he tenido un periodo en que me alejé del templo, de la casa, de Dios, de la iglesia, de los cultos, de las reuniones. He tratado en mi vida de cristiano, como hermano y también ahora como pastor, con cientos y cientos de miles de hermanos, de pastores, líderes, hermanas, jóvenes, ancianos. He recorrido muchos países, he conocido muchas iglesias, he perdido, ¿no es cierto?, el número de la cantidad de iglesias que he estado. Por lo tanto, conozco algo de la realidad de cómo se desenvuelven las personas dentro de la iglesia. Y es verdad que dentro de mi visión he visto mucha gente que no se porta bien. He visto mucha gente que ha cometido muchos errores. He visto muchos pastores y hermanos que no han dado un buen testimonio. Incluso miles de personas que hoy día no están en la iglesia y se están descarriados. Pero cuidado, eso no indica tampoco, hermano, que yo voy a exigirle a los hermanos de mi congregación que sean verdaderos ángeles. Y yo creo que esta enseñanza debe ser entendida porque tenemos que tener un equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿en la iglesia cristiana se cometen errores? Sí. ¿Y se cometen pecados? Sí. Pero esos pecados también se deben condenar, se deben disciplinar y obviamente se deben corregir. O sea, es imposible que un pastor pueda decir, yo llevo pastoreando en la congregación y nunca ha habido en mi iglesia un escándalo, un pecado, un problema. No, está mintiendo. El pastor o está obviando la realidad, no quiere ver lo que está pasando en su iglesia, o sencillamente está mintiendo. Porque todos los pastores hemos tenido en nuestra iglesia problemas, ¿ya? Soy católico y pregunto por qué los protestantes no se unen a la iglesia católica que fundó Jesús. Porque la iglesia católica no es la iglesia que fundó Jesús. La iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis y fue fundada después del 312 después de Cristo, así que está totalmente equivocado. Además, nosotros no nos tenemos que unir a la iglesia, nosotros tenemos que venir a Cristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo estamos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia no es una denominación, así que está absolutamente equivocado. Bueno, ahí yo tengo mi número, escríbame o mándeme un mensaje al número Señor Católico, y yo le mando unos estudios muy interesantes que le van a aclarar todas las dudas que tenga en relación al protestantismo. No estoy hablando de una denominación, estoy hablando de una relación personal con Cristo. Vuelvo a repetir, en la iglesia cristiana, por lo tanto, sabemos, ¿no es cierto?, conscientemente que se cometen errores, pecados, pero que se condenan y disciplinan y se corrigen. Si eso no se hace, estaríamos faltando a lo que dice la Biblia. Lea Hechos 15, versos 36 al 39,
Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 6, que habla de cómo el apóstol Pablo tomó una decisión en cuanto a un miembro de la iglesia de Corinto que estaba cometiendo un acto, estaba en una relación incestuosa con su propia madrastra. Gálatas capítulo 6, verso 1, Primera Timoteo 5, 20, Primera San Juan 2, 1. La historia de la iglesia cristiana muestra su precioso avance, crecimiento, su maravillosa influencia y buen testimonio en el mundo, pero no exenta de fallas y errores humanos. Pero jamás en la iglesia verdadera se puede patentar el pecado y la corrupción. Esta palabra perfección, que a veces nos cuesta entender porque la gente del mundo cree que ser perfecto indica no cometer errores, pero bíblicamente el camino a la perfección es el camino al desarrollo cristiano, a la madurez, a la estatura que Dios quiere de nosotros, no a ser impecable. Perfección viene del griego catartasi, que justamente origina la palabra española catarsis. Soy católico, pregunto a quién, ¿cómo dice? Soy católico, pregunto a quién usted le negaría la bendición. Por eso, mándeme un mensaje a mi celular, ahí lo dejé yo y ahí conversamos, que yo estoy haciendo ahora el tema, ¿ya? Esta palabra entonces, perfecciones, en el griego catarsis, significa ajustamiento, fin de un proceso. También lee la palabra catartizo, que significa completar, llegar a una meta. También lee otra palabra griega, teleiotes, significa término, fin, completo y algo ya maduro. Nunca indica un estado de impecabilidad y una actitud de hacer siempre todo bien y nunca errar. Ahora, con esto no quiero decir que le vamos a dar cabida al pecado porque somos imperfectos, somos de carne y hueso, somos seres humanos, somos personas. De hecho, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Hoy los malos testimonios y la perversión de todo tipo están enquistados en muchas congregaciones cristianas, pero esto evidencia que ellos no son la verdadera iglesia de Cristo. Pues la verdadera iglesia del Señor, que no es una denominación, no es corrupta ni perniciosa. Por ejemplo, la historia del papado católico, con sus horrorosos pecados morales, su avaricia satánica y sus abominables ambiciones de poder, son evidencias que el catolicismo romano, respondiendo a la pregunta que me hizo este caballero, que no sabía que me la iba a hacer, yo tengo este estudio ya hace mucho tiempo, es una evidencia que el catolicismo romano es una falsa iglesia, y esto se confirmó básicamente en el siglo pasado, cuando estallaron los terribles escándalos de pedofilia dentro del clero católico. Por ejemplo, el cura Murphy en los Estados Unidos, el padre Marcial Maciel en México, creador de los Legionarios de Cristo, el padre Tato acá en Chile, junto al caso Caradima, los curas acusados de sodomizar niños en Europa, etcétera, etcétera, que costó a la Iglesia Católica la cifra de más de $2.000 millones para pagarle a las víctimas de la pedofilia en la Iglesia Católica. Fíjese que el dogma católico asegura, la Iglesia Católica es el sacramento visible de salvación. Eso lo dice el dogma católico. Asegura, leo, comillas, la Iglesia Católica es el sacramento visible de la salvación. Cierre de comillas. Si el sacramento de salvación es la Iglesia romana, entonces quedan excluidos de la salvación todos aquellos que no pertenezcan a esa salvífica institución. Y eso mismo enseña todavía Roma. Ellos dicen así, frases de la Iglesia Católica: no hay salvación fuera de la Iglesia romana. Fíjese qué mentira más grande, porque la Biblia dice que no hay salvación fuera de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ellos dicen no hay salvación fuera de la Iglesia romana. Esto es claramente afirmado en el principal documento del Concilio Vaticano II, la Constitución dogmática llamada en latín Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia. El día 5 de septiembre del 2000, el cardenal Joseph Ratzinger, quien fuera el Papa Benedicto XVI, Papa alemán, quien estaba a cargo de entonces de la llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, antes la llamada Santa Inquisición, publicó la declaración Dominus Lesus. En ella reiteró que la Iglesia Católica Romana es la única verdadera, o sea, faltando obviamente a la verdad, porque aquí más importante que la Iglesia es Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia. Cualquier denominación cristiana donde sus líderes, obispos, pastores, presidentes de concilio, se desvíen no solo de la doctrina de Cristo, sino de las normas de ética y moral, y acunen en su seno la perversión sexual, por ejemplo, la pedofilia, la poligamia, la sodomía, la avaricia, las ambiciones de poder, la traición, los pactos políticos, etcétera, está corrompida y no puede ser un ejemplo ni un paradigma para el mundo. Eso dice Romanos capítulo 2, versículos 21 al 24. O sea, cuando una iglesia se corrompe, deja de ser iglesia. Esta palabra corrupción viene del griego afanizo, significa desvanecer, corromper, malas juntas que pervierten. Viene también del griego
kakoo. La palabra corrupción es kakoo en el griego y significa corromper, llevar a un bajo nivel. Y también lee otra palabra, corrupción, en el griego lee la palabra teiró, y significa básicamente viciar, pervertir, podrir, o sea, corromper y destruir. Bendito sea el Señor. Los creyentes de Jesucristo, según la Escritura, según la palabra de Dios, debemos vivir una vida limpia, debemos vivir una vida de buen testimonio y naturalmente, permanentemente consagrados en oración, en ayuno, asistiendo a la casa del Señor, buscando la santidad, como dice Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor, y proyectando una imagen al mundo que concuerde con la fe que profesamos. Pero ello no indica de ninguna manera que somos poco menos que perfectos y ángeles en la tierra. La iglesia de Cristo está compuesta por seres humanos, falibles, limitados, que cometen errores. Fíjese que a veces los vecinos lo ven a usted que comete un error o le reclama de algo y hay una discusión verbal y ellos dicen, mire, ¿y eso que es evangélico? A veces su familia dice, no, pero tú no puedes levantar la voz, tú no puedes reclamar tus derechos porque tú eres evangélico. O sea, la gente cree que ser evangélico es ser como un santo católico que está en un altar con las manos juntas sin moverse. Y eso no es así. Los cristianos somos seres humanos. Nos saluda nuestro querido pastor Javier Camero. Bendiciones, mi pastor. Reiterando mi respeto y honra de Trujillo, Perú, nuestra filial del ministerio que usted dirige. Saludos. Saludos, dice, a la familia pastoral. Igual a usted, mi querido pastor. Bueno, la gente a veces nos exige más de lo que somos. Y si yo soy un ciudadano y reclamo mis derechos, yo no estoy cometiendo ningún pecado. Hay personas que ¿cómo podríamos decir? Usan esto y dicen, mire, el hermanito, y eso que es pastor. ¿Y qué tiene que ver que yo sea pastor? ¿Qué tiene que ver que esa persona sea un hermano? ¿Qué tiene que ver que esa persona sea una hermana que va a una congregación cristiana con que esté reclamando sus derechos? Entonces la gente cree que los evangélicos tenemos que ser tontos, tenemos que ser verdaderos santos que están en un altar con las manos, como les decía, juntas, sin movernos. No es así. Vamos a cometer errores. Pero los cristianos no andan fumando, tomando, embriagándose, ¿no es cierto?, fornicando, en sodomía, bailando en las discotecas. Obviamente que los cristianos se cuidan, tienen que dar un buen testimonio. Dijo el Señor Jesucristo, escucha lo que dijo el Maestro sobre los creyentes, sobre los cristianos, sobre los hijos de Dios. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y en Gálatas capítulo 5, versículo, creo que el 22, habla acerca del fruto del Espíritu. O sea, los cristianos tienen que tener fruto. Lo estábamos hablando el día domingo en el precioso culto que disfrutamos ahí en nuestro templo central acerca de la carne y vimos acerca también del Espíritu. En Gálatas 5, se lo voy a leer, versículo 22, dice, más el fruto o el resultado, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, los cristianos tenemos que dar fruto. No somos perfectos. La gente no nos puede pedir impecabilidad, pero tampoco somos corruptos. El pecado y la corrupción, aludiendo a que somos seres humanos, ¿no es cierto?, tampoco se puede justificar. Bueno, somos seres humanos, entonces corrompámonos. Como dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado nos tenemos que considerar, los que estamos en Cristo nos tenemos que considerar muertos al pecado. Así alumbre vuestra luz, repito, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es puros hipócritas. Pero va al estadio y en el estadio hay puros hipócritas y puros borrachos. Va al cine y hay puros hipócritas y puros borrachos. Entonces, no se trata tampoco de que vamos a andar justificando la maldad de la gente que compone la iglesia, que a veces se porta de una manera tan mal que echa a perder el testimonio de la iglesia. Es verdad, ¿ya? Pero cuidado, si usted va a una iglesia va a encontrar errores. Si usted mira a su pastor, y su pastor es un hombre de Dios, un hombre de buen testimonio, con un hogar bien constituido, que es un hombre de la palabra, que es un hombre íntegro, no espere que sea un hombre impecable. No espere que nunca cometa errores, los va a cometer.
Es un hombre que duerme, que tiene problemas, que se tiene que duchar, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua. Y los creyentes de la misma manera. Nos tratamos de apartar del mundo y del pecado porque dice, así la Biblia, creo que en 2 de Corintios 7:1, dice, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Fíjese que la santidad se perfecciona. Vamos camino a la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este sencillo tema le haya bendecido. Recordarles siempre lo mismo, pero es importante. Tenemos un programa de televisión en Gracia TV, es un programa que sale solamente en la región metropolitana en Santiago, en la noche. Tenemos también un canal de YouTube, Tiempos Finales HD, para que se suscriba, Tiempos Finales HD, canal de YouTube. Y usted ya sabe que este es nuestro nuevo Facebook, porque el anterior Facebook lamentablemente perdimos el control de él, nos lo hackearon y lamentablemente no lo pudimos recuperar, así que está en manos de personas inescrupulosas que han tratado de darle un mal uso al Facebook, pero la gente no es tonta, se dio cuenta que estaba hackeado y ahora se han venido a seguirnos a este nuevo Facebook que es Pastor Marcos Morales Chávez. Un agrado de verdad, una bendición, una alegría, un gozo poder compartir con ustedes. Comparta esta sencilla reflexión con todos sus contactos, un gran abrazo y nunca olvide que estamos esperando el retorno de Jesucristo. Maranata, Cristo viene.